Buenas. Continuamos con los videos de geometría. En los videos anteriores habíamos tratado el tema de los movimientos y vimos que los movimientos son transformaciones que se producen con los puntos de un plano, transformándolo nuevamente en puntos del plano, pero que cumplen con dos propiedades fundamentales. Una, eh, las longitudes de los segmentos eh, cuando se le aplica la transformación o el movimiento y se transforman, se preservan esas longitudes, como también se van a preservar las amplitudes de los ángulos. Entonces, existe otro tipo de transformación que ocurre en el plano que no, sobre todo una de esas propiedades no se cumple. Y me estoy refiriendo a la homotecia. Vamos a ver las características que tiene esta transformación, porque de aquí emana lo que vamos al final, donde vamos a prestarle mayor atención, que tiene que ver con el tema de la semejanza de triángulos. Vamos a compartir eh, este. Es decir, vamos a ver qué es una homotecia y cómo es que esto se vincula con la semejanza. Una vez que veamos eso, nos vamos a- a plantear cuáles son los criterios de semejanza de triángulos y desarrollar algunos ejemplos. Entonces, eh, comencemos. Acá estamos viendo dos triángulos. Y si realizáramos la pregunta, ¿son congruentes esos triángulos que estamos viendo? ¿Son iguales? Bueno, uno claramente diría que no, puesto que el triángulo que se encuentra a la derecha se ve que tiene un mayor tamaño que el que se encuentra a la izquierda. Y ese solo hecho nos hace decir que los triángulos no son iguales. Sin embargo, esos dos triángulos presentan características que nos hacen decir que a pesar de no ser iguales, tienen algo que comparten y que los asemeja y que los hace semejantes el uno al otro. Y vamos a ver qué es lo que queremos decir con esta palabra de semejante, que son semejantes. Lo primero que vamos a investigar o mostrar es que cuando miramos el lado mayor, que se le opone el ángulo mayor en el triángulo chico, ese mide 108 grados. Y cuando miramos su homólogo en el triángulo mayor, también mide 108 grados. Este ángulo, en el triángulo chico, mide 41 grados y aquí también este mide 41 grados. Este mide 31 grados y este mide también 31 grados. Es decir, que efectivamente eso que se estaba apreciando, de que aparecen cierta semejanza de un triángulo y el otro, por lo menos se manifiesta en que las amplitudes de los ángulos del triángulo grande son exactamente las mismas que las del triángulo chico. Y eso es una característica que ya veíamos en los movimientos, pero en los movimientos las longitudes de los segmentos se preservan, se conservan. Y aquí estamos viendo de que el triángulo que está a la derecha, las longitudes de los lados son mucho mayores. Vamos entonces
a medir las longitudes de los lados de cada uno de los triángulos. Y cuando hacemos eso, por ejemplo, en el triángulo chico, este lado que tiene como extremos A, B, tiene una longitud de 4 unidades. Y en el triángulo grande, que estaría representado por A', B', tiene una longitud de 8 unidades. Es decir, este es 4 y este es 8. En el triángulo chico, este lado, que es el que se lo pone, que tiene un ángulo que mide 31 grados sexagesimal, tiene una longitud de 2 unidades. Y su homólogo, que es el que se le opone a este que mide 31 grados, tiene una longitud de 4. Es decir, este es de 2 y este es de 4. Es decir, en el chiquito, el AB era de 4 y en el grande es de 8. En el chiquito, AC es de 2 y en el grande es 4. Es como que acá en el triángulo grande estamos viendo que se está produciendo, es el doble de las longitudes de este triángulo más chico. Y efectivamente, el lado BC, que mide 3 unidades, en el grande mide 6 unidades. Efectivamente, las longitudes de los lados del triángulo grande variaron de manera proporcional a las longitudes del triángulo chico. Y cuando digo de manera proporcional es que si efectivamente nosotros formamos la razón entre la longitud de este lado, por ejemplo, A'B', y lo dividimos entre su homólogo AB, que sería 8 entre 4, eso nos estaría dando 2. Si dividimos A'C' entre AC, que sería 4 entre 2, esto también nos da 2. Y cuando dividimos este B'C' entre su homólogo BC, pues también, que sería 6 entre 3, también nos daría 2. Es decir, las longitudes de los lados variaron de manera proporcional. Y cuando sucede esto, es decir, que cuando se preservan las amplitudes de los ángulos, pero las longitudes de los segmentos varían así por un cierto factor. Este tipo de transformación es la que se conoce como la transformación homotética, es decir, es una homotesia. ¿Cómo, eh, eh, cómo la pudiéramos explicar brevemente? Por ejemplo, entre este punto, este vértice del triángulo A y el vértice A' en el triángulo este más grande, vamos a trazar la recta que está determinada por estos dos puntos. Vamos a hacer lo mismo con el punto B' y con el punto C'. En realidad, acá lo que estamos es tratando de tomar puntos, vamos a decir, representativos del triángulo, que son los vértices. Pero la transformación que se aplica que uno va a explicar que ocurre con estos puntos, en realidad va a ocurrir con todos los puntos del triángulo. Bien, y observen que cuando trazamos la recta que determina el punto C y este punto C', estas rectas se cortan acá en un punto que cuando realizamos la unión de B con B', pues al final todas esas rectas se cortan en un mismo punto. Si eso lo hubiésemos hecho eh, con cualquier punto interior de este triángulo, vamos a obtener acá su imagen y cuando unimos el punto y su imagen a través de una recta, esa recta también pasaría por ese punto que estamos denotando con O. Entonces, ¿cómo es que podemos obtener este triángulo grande a partir de este triángulo chiquito? Bueno, vamos a necesitar tener un punto fijo y además de tener un punto fijo, un factor de escala. El factor de escala que habíamos visto
era justamente 2 porque las longitudes de cada uno de estos lados fue multiplicada por 2. Entonces, ¿qué hacemos? La distancia que hay de este punto A, que es de la figura original, la distancia que hay de A a este punto fijo, esa distancia la vamos a multiplicar por el factor de escala 2 y nos va a decir sobre esta misma recta que trazamos que ahora este punto A' se encuentra al duplo de la distancia que hay de O a A, es decir, es dos veces la distancia. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, la distancia que hay de O a C, esa se multiplica por 2 y obtenemos el punto este C'. Es decir, C' se encuentra al doble de la distancia en la que se encuentra C de O sobre este recto. Y lo mismo ocurre con B'. Es decir, la distancia que hay de O a B la multiplicamos por 2 y sobre esta misma recta colocamos ahora a B'. Entonces B' se encuentra al doble de la distancia en la que se encuentra B del punto O. Eso es lo característico de este tipo de transformación. En este caso, el factor que estamos utilizando de escala era el número 2. Acá vamos a presentar, es decir, siempre que usted divida el segmento, en este caso A'B', que fue el segmento transformado de AB, entre su segmento original, esa razón siempre es constante y determina cuál es el factor de escala en la cual cada punto de esta figura original se va a transformar en otro punto del plano que se va a encontrar en esa recta que une este punto fijo con el punto que se quiere analizar y caería, por supuesto, acá en el plano imagen. Bueno, acá quiero mostrarle, fíjense que ahí se ven de este triángulo que era el original, distintos tamaños del el triángulo, aquí mucho más chico, y aquí se ve de esta otra parte eh, del centro, ¿sí? En esta otra región. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, eh, cuando el factor de escala que utilizamos, esta era la figura original, este era el punto centro, utilizamos un factor de escala k igual 2, lo que hacemos es, se produce una ampliación del triángulo, las longitudes de cada uno de los lados originales se multiplica por 2 y se preservan las amplitudes de los ángulos. Si el factor de escala, por ejemplo, fuese 3, pues evidentemente con respecto a esta figura original, pues las longitudes se triplicaron y la amplitud de los ángulos siguió siendo la misma. Y por ejemplo, si el factor de escala que utilizamos es un número menor que 1, en este caso un medio, pues lo que se produce es una reducción de esa figura. Cuando el factor de escala es mayor que 1, siempre hay una ampliación. Y cuando el factor de escala es menor que 1, por ejemplo, está entre 0 y 1, pues se produce una reducción de la figura original. Y en este caso, lo que ocurre es que el factor de escala que estamos utilizando acá es -2. Ya este menos nos va a indicar que se va a encontrar en esta otra parte de la región, no va a estar al lado derecho. Y el 2 sigue siendo en valor absoluto, sería un valor en valor absoluto mayor que 1 y por lo tanto también produce una ampliación. Eh, y simplemente el signo negativo me va a indicar que nos va a quedar en el sentido opuesto a cómo veníamos realizando estas transformaciones. Fíjense, si comparamos este triángulo que se obtuvo con el factor de escala 2 y este triángulo que se obtuvo con el factor de escala -2, ambos son ampliaciones, este en sentido positivo y este en sentido negativo.
y la imagen mm, uno del otro puede verse como especie de una simetría central, ¿m? En la que se ven invertidos, en este caso, eh, el triángulo. En resumen, en las transformaciones homotéticas, siempre que se aplique, se necesita para realizar la transformación un punto fijo, que es el llamado centro de la transformación, y un factor de escala, que es el que va a determinar cuánto se va a ampliar o cuánto se va a reducir. Cuando se aplica esa transformación, la imagen que se obtiene va a ser una figura semejante a la inicial, y el hecho de que sea semejante va a significar que las longitudes, es decir, las amplitudes de los ángulos se van a preservar, pero las longitudes no se conservan, sino que varían de forma proporcional de acuerdo al factor de escala utilizado. Entonces, teniendo ya en cuenta este tipo de transformación, en este caso, si k vale 1, es la propia figura original. Bueno, teniendo en cuenta este tipo de transformación, podemos entonces establecer cuando dos triángulos que se encuentran en el plano son semejantes. Bien, de la misma manera que con los movimientos hablábamos de que los triángulos eran congruentes, y para saber si los triángulos eran congruentes o no, era equivalente a probar que existía un movimiento que transformaba uno en otro. Acá, intentar de probar que dos triángulos son semejantes es equivalente a decir existe una transformación homotética que transforma uno en el otro. Bien, por ejemplo, si es de esta figura, de este triángulo chiquito a este grande, evidentemente que si ellos son semejantes es porque en esa transformación de homotecia el factor de escala es mayor que uno. Sin embargo, si esta fuese la figura de referencia original y esta la figura transformada, es porque entonces el factor de escala en este caso sería menor que uno, sí, estaría entre cero y uno. Bueno, eh, para establecer los criterios de semejanza de triángulos, de forma análoga a como cuando se establecieron con la congruencia, va a existir el criterio LLL. En el caso de la congruencia, lo que teníamos era que buscar que los lados de un triángulo fuesen respectivamente iguales a los lados homólogos del otro triángulo. Bueno, acá, en lugar de exigir la igualdad entre la longitud de los lados, aquí lo que se exige es simplemente la proporcionalidad entre los lados. Es decir, A'B' se divide entre su homólogo AB, y esa razón se va a preservar con respecto a las longitudes de cada lado y el lado homólogo del otro triángulo. Si eso ocurre, si eso ocurre, pues usted puede entonces afirmar que los triángulos son semejantes. Si decimos el triángulo ABC es semejante, este símbolo que está acá, vamos a utilizarlo para decir, para representar la semejanza. El triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', y lo establecemos a través de este criterio. El segundo criterio, LAL, análogo al criterio de congruencia de triángulo, LAL, que buscábamos dos lados que fuesen respectivamente iguales a los dos lados del otro triángulo, y que el ángulo comprendido entre dichos lados fuese igual. Bueno, aquí es similar, solo que este ángulo necesitamos en este triángulo sea igual a este. Pero en lugar de pedir que los lados que componen a los lados de ese ángulo sean iguales,
lo que le vamos a pedir es que esos lados sean proporcionales. Es decir, debe ocurrir, por ejemplo, A' B' entre AB igual a' C' entre AC. Y además de cumplirse eso, bueno, debiera cumplirse que el ángulo comprendido entre dichos lados también sean igual. Si eso ocurre, pues también se puede afirmar que dichos triángulos son congruentes. Bien, el tercer criterio ya difiere un poquito de lo que ocurría en el de la congruencia de triángulos, en el cual básicamente uno buscaba un lado y los ángulos adyacentes. Acá no. Acá lo que se va a establecer es vamos, por eso lo trato de colocar así, ¿sí? Tratar de mostrar que los dos triángulos tienen tres ángulos respectivamente iguales al otro triángulo. Y si eso sucede, necesariamente los triángulos tienen que ser semejantes. Bien, entonces, por ejemplo, este ángulo, alfa prima, es igual a este, alfa, que el triángulo, por ejemplo, que el ángulo este beta sea igual a a este ángulo de acá, beta prima. Y en realidad, fíjense, en realidad, basta con encontrar dos parejas de ángulos iguales. Porque si este ángulo y este ángulo son iguales, y este ángulo y este ángulo son iguales, cuando usted aplica ahora el teorema sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pues obligatoriamente que tienen que ser igual a 180 grados. Bueno, si esta pareja es igual a este, si este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este, por suma de ángulos interiores de un triángulo, la amplitud de este tiene que ser necesariamente igual a la amplitud de este otro. ¿Estamos? Es decir, que para probar de que los triángulos son semejantes, pues basta encontrar nada más dos parejas de ángulos iguales, porque el tercero necesariamente van a ser iguales. Bien, teniendo en cuenta esto, bueno, desarrollemos algunos ejemplos. Este primer ejemplo lo que plantea es el siguiente. Dice, en la figura, O, O es el punto de intersección de estos segmentos A, D y B, C. ¿Ven? La intersección de estos dos segmentos nos produce este punto que denotamos con O. También nos dicen que el segmento OA, este que está acá, mide 12 centímetros. Que el segmento BO, este que está acá, mide 10 centímetros. Que el segmento CO, este de acá, mide 5 centímetros. Y que el segmento DO, este de acá, mide 6 centímetros. Con esa información, ¿sí? Con la que se ilustra a través de la intersección de estos dos segmentos y con estos datos que se brindan acá, nos piden que probemos que el triángulo AOB, es decir, AOB, este de acá, es semejante al triángulo COD, que estos dos triángulos son semejantes. Para hacer la demostración, vamos a utilizar acá eh, una- Bien, lo primero que vamos a ver acá es lo siguiente. Por ejemplo, acá aparece 12 centímetros. Vamos a ponerlo acá. El AO, este tiene 12 centímetros. El BO
este de acá tiene 10 centímetros, el CO, este de acá, dice que tiene 5 centímetros, y este DO dice que tiene 6 centímetros. Eh, bueno, de aquí se puede observar que este ángulo y este son ángulos opuestos por el vértice. Bien, ya encontré un ángulo de este triángulo y un ángulo de este triángulo que son iguales. Es decir, el ángulo, vamos a ponerlo así, el ángulo, vamos a poner así, el ángulo AOB es igual al ángulo, este de acá, al ángulo COD. Esto podríamos, quizás de una manera mucho más corta, pudiéramos decir el ángulo O del triángulo, pero lo ponemos así porque justamente eh, para evitar cualquier confusión. Eh, Estos dos ángulos son iguales, la justificación por ser ángulos opuestos por el vértice. Bien, y además observen que aquí aparece 12 y aquí aparece 6. Es como que te dice, bueno, si el 12 lo multiplico por un medio, tengo 6. O al revés, si el 6 lo multiplico por 2 tengo 2. Y aquí tengo 10 y aquí tengo 5. Si el 5 lo multiplico por 2 tengo 10. Es como que ya resalta y nos hace sospechar de que existe proporcionalidad entre los lados. Es decir, cuando dividimos este lado AO, AO entre el homólogo de acá, que sería DO igual a este de acá, BO entre CO. ¿Eh? ¿Qué estaría ocurriendo? Estaría ocurriendo de que esto siempre nos está dando 2. ¿Eh? 12 entre 6 es 2, 10 entre 5 es 2. Entonces, el criterio que se está utilizando acá, el criterio sería L a L, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, los triángulos A o B y el triángulo C o D son entonces semejantes. Veamos este segundo ejemplo. En el triángulo ABC, A, B, C, se cumple que este punto D es un punto que pertenece al lado este AC y este punto E es un punto que está situado sobre el lado BC. Además, nos dan como dato e información que DE, este segmento DE, es paralelo al segmento AB. Con esa información nos piden que probemos que el triángulo ABC, este triángulo grande, es semejante al triángulo DEC. Bien, bueno, ¿cómo pudiéramos probar? Eh, Veamos qué información nos está brindando de que DE sea paralelo a AB. Eso es un dato. Si este segmento es paralelo a este y este lado lo podemos considerar como secante, entonces aquí se forman ángulos, aquí se van a formar ángulos que son correspondientes entre rectas paralelas, entre rectas paralelas.
¿Estamos? Si pudiéramos decir, uno, el ángulo, vamos a decir, CDE, CDE es igual al ángulo, ponemos un ya CAB, CAB. Eso lo podemos plantear por ser, por ser DE paralelo a AB y AC secante. Entonces, estos son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Y los ángulos correspondientes entre rectas paralelas son iguales. Bien, de manera similar, este ángulo que está acá y este ángulo que está acá serían ángulos correspondientes, puesto que estos serían las paralelas y ahora el lado CB sería la secante. Si de forma similar, nosotros que podemos plantear de que el ángulo DEC, DEC es igual al ángulo ABC, ABC. Idem, ¿sí? Por ser ángulos correspondientes entre rectas paralelas. ¿Quiénes son las rectas paralelas? Hay que especificar, hay que poner nuevamente acá, decir, DE es paralelo a AB, ¿eh? Y el segmento BC sería la secante. Pero ya tenemos acá dos parejas, esta pareja y esta pareja, de ángulos que son iguales. Necesariamente el tercer ángulo, este que está acá, va a ser igual. Y efectivamente, este ángulo es un ángulo que es común para el triángulo chico y es el mismo para el triángulo grande. Entonces, de acuerdo al criterio A, 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 estos triángulos tienen que ser A, B, C semejantes al triángulo de E, C. Bien, veamos un tercer ejemplo. Pero en este ejemplo, observen, es muy parecido al anterior, pero ¿cuáles son los datos que nos están dando ahora? Nos están diciendo, en este caso, que el triángulo ABC, el triángulo grande, es semejante al triángulo DEC. Esto nos lo están dando ahora como dato. ¿Y qué otro dato nos dan? Nos dicen que el punto D es punto medio del segmento AC y el punto E es punto medio del segmento BC. Con esa información, ahora lo que nos piden es probar que estos segmentos DE y AB son paralelos. Eso es lo que nos piden probar acá. Y también nos piden probar que la longitud del segmento DE es la mitad de la longitud del segmento AB. Es decir, es AB, es la longitud de AB sobre 2. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la primera cuestión, si estos triángulos son semejantes, si los triángulos son semejantes, entonces deben tener, eh, los ángulos deben preservarse. Es decir, que si este ángulo es alfa, este que está acá también debe ser alfa. Bien, si este ángulo es beta, este que está acá también tiene que ser beta. Bien, y este gamma es el ángulo que es común para ambos triángulos. Es decir,
Esto lo podemos plantear atendiendo y mirando el esquema, ya que los triángulos son semejantes. Es decir, aquí hay que comenzar diciendo, dado que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC, entonces, usted pudiera decir el ángulo alfa, que en este caso eh, estamos considerando, ¿sí?, que este ángulo alfa, pero vamos a ponerlo ahora con las letras, CAB, el ángulo CAB es igual al ángulo CDB, CDE. Bien, esto lo podemos plantear porque los triángulos son semejantes y estos son los homólogos. Y lo mismo va a ocurrir con este otro que está acá. Lo mismo va a ocurrir con este y este. Pero basta nada más con analizar lo que ocurre con esa pareja. Estos ángulos son iguales y además de ser iguales, son ángulos correspondientes. Son iguales y son ángulos correspondientes. Y si los ángulos correspondientes son iguales, entonces las rectas que lo conforman, junto con la secante, nos, nos indica que esas rectas tienen que ser paralelas. ¿Sí? Dado que estos ángulos correspondientes son iguales, entonces DE es paralelo a AB. Bien, y con eso probaría esta primera parte que está acá. Para probar esta segunda parte, formemos entonces las razones. Yo voy a formar, por ejemplo, la razón entre el lado de este triángulo grande que sería eh, AC sobre el homólogo sería chiquito, DC, igual a el grande de acá sería CB o BC sobre BE. Y en el triángulo grande este sería AB es a este chiquito que sería DE. Pero, pero AD mide lo mismo que DC, porque por ser D punto medio de AC. Y lo mismo ocurre con este. BE, acá, BE, la longitud de este segmento BE coincide con la longitud de este segmento CE, por ser E punto medio de BC. Bien, y si uno tiene en cuenta que este AC que está acá, uno lo puede escribir, es decir, AC, la longitud de este segmento AC la podemos descomponer como la longitud de AD más DC. Y lo mismo acá, la longitud de este segmento BC la podemos componer como la suma de las longitudes de BE más EC. Bien, y teniendo en cuenta esto, que AD es igual a DC, AD, AD es igual a, a DC, es decir, acá nosotros pudiéramos escribir, eh, por ejemplo,
Vamos a trabajar con este que está acá. Sigamos. Si quiere, trabajemos con este, para que lo vea acá. El BC es esta suma. BE más SE sobre BE. ¿Mm? Igual a AB sobre DE. Pero, ¿a dónde quiero llegar acá? Esto, este C, por ejemplo, este que está acá, S o CE es igual a este. Y como estos son iguales, acá yo puedo poner, como S es igual a BE, acá yo puedo poner, donde está S, puedo poner BE. Entonces sería dos veces BE sobre, sobre BE. Sobre BE. Puedo simplificar este con este, y eh, cuando simplifique, me queda que AB sobre DE es igual a 2. Es decir, esto me está quedando que es igual a 2. Esto lo puedo pasar para acá multiplicando y el 2 después pasarlo para acá dividiendo. Y entonces me va a quedar que AB sobre 2 es igual a DE, que era esto otro que se quería que se probara. Conclusión, en un triángulo, cuando usted une los puntos medios, es lo importante ahora acá de todo esto, cuando usted une los puntos medios de dos lados, ese lado siempre va a ser paralelo al tercer lado del triángulo. Y además de ser paralelo, va a coincidir con la mitad de la longitud de ese otro lado. Bien, si yo tengo acá un triángulo cualquiera, llamémosle este F, M, N, y supongamos que este es el punto medio de este lado y este es el punto medio de este lado. Bueno, a este punto medio, si quiere, llamémosle J y a este P. Cuando yo una esos puntos medios, este segmento ahora va a ser paralelo a este y además de ser paralelo, la longitud de él es la mitad de la longitud de este que está acá. Bien, si este fuese el punto medio de este lado y yo uno esos dos puntos medios, este segmento ahora va a ser paralelo a este y la longitud es la mitad de este que está acá. Y si uno estos dos puntos medios, ¿eh? Este segmento va a ser paralelo a este y la longitud de él es la mitad de la... Eso es lo que plantea este tercer ejemplo que se desarrolló. Y por último, como un último ejemplo, pongamos la situación, el caso en el que ahora también es como un ejemplo eh, donde tratamos de mostrar la aplicación que tienen lo que sería la semejanza de triángulo para también resolver problemas prácticos. Acá, ¿qué vamos a considerar? Es decir, acá lo que se está diciendo es, lo que se está pidiendo es lo siguiente. Se está pidiendo calcular la altura que tiene un edificio, calcular la altura que tiene un edificio que proyecta una sombra de 6,5 metros a una determinada hora.
Y a esa misma hora en la que la sombra proyectada por el edificio es de 6,5 metros, a esa misma hora un poste que tiene una longitud de 4,5 metros proyecta una sombra de 0,9 metros. Entonces, nos están pidiendo que determinemos cuál sería la altura del edificio. La cuestión clave es tener en cuenta de que si estas sombras son proyectadas a la misma hora, entonces este ángulo es el mismo. Ese es el detalle a tener en cuenta. Y si es el mismo, la otra cuestión a tener en cuenta es que se supone que este edificio es perpendicular al piso. Entonces el ángulo que se forma acá es recto y también se presupone que este poste es perpendicular al piso. Con esas suposiciones tenemos dos triángulos con dos parejas de ángulos iguales. Necesariamente el tercero ángulo tiene que ser el mismo y por el criterio de congruencia A, los triángulos tienen que ser semejantes. Entonces, si los triángulos tienen que ser semejantes, pues lo que aplicamos ahora acá es la proporcionalidad entre los lados. Es decir, por ejemplo, yo voy a dividir este lado, que sería la sombra proyectada por el edificio, que sería 6,5, la voy a dividir entre su homólogo, que sería la sombra proyectada por el poste, ¿ya? 0,9. Y eso tiene que ser igual a la altura que tiene el edificio, h, sobre la altura del poste, que sería 4,5. Bien, esto lo planteamos puesto que los triángulos son proporcionales. Si uno debiera escribirse, dado que los triángulos son proporcionales, entonces se puede plantear las razones o la proporción entre los lados de un triángulo y los lados homólogos del otro triángulo. Entonces, a partir de ahí, bueno, acá a la hora de despejar, usted lo que hace es multiplicar en cruz y dividir por el número que queda. Es decir, h es igual a, multiplicamos el 6,5 por el 4,5 y eso lo dividimos entre 0,9. Y cuando realizamos esa cuentecita, esto nos estaría dando 32,5 metros. Conclusión, la altura que tiene ese edificio es de 32,5 metros. Bien, bueno, esto es para dar una idea de cómo se utilizan esos criterios de semejanza de triángulo y cómo pudieran aplicarse en determinados problemas prácticos. El próximo video es para presentar lo que sería la circunferencia, círculo, los elementos que intervienen en una circunferencia, como el radio, diámetro, cuerda, ángulo central, ángulo interior, ángulo exterior, ángulo inscrito, ángulo seminscrito. Y en base a eso, hacer algunos ejercicios. Y entonces, ya con estos elementos relacionados con la circunferencia, se pueden combinar ejercicios que van a incluir tanto la congruencia de triángulo como la semejanza de triángulo. ¿Estamos? Así que vamos hasta acá a hacer este video.